Bueno, buenas tardes a todos los que nos estáis viendo ya en este nuevo webinar de la Spain VPN. En esta ocasión tenemos como ponente a Natalia Silva. Natalia es ingeniera civil por la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia y además tiene un máster de Water Science and Engineering por la IHE de Delft en los Países Bajos. Además cuenta con experiencia en el manejo de recursos hídricos, hidrología e hidráulica. Actualmente está asociada al Centro Internacional de Métodos Numéricos e Ingeniería, el CIMNE, en el grupo de Machine Learning, en Ingeniería Civil como estudiante de doctorado. En esta sesión nos tratará la siguiente ponencia titulada Clasificación de balsas frente al riesgo potencial usando Machine Learning. Así que nada, Natalia, muchas gracias por acceder a realizar este webinar. Ya sabes, como hemos comentado, son 20-30 minutos de ponencia, luego seguido de un turno de preguntas y respuestas. Para ello podéis dejar las preguntas que os vayan surgiendo a la gente que nos estéis viendo en la sección de Q&A de esta sesión de Zoom. Así que nada, Natalia, como se suele decir en inglés, the floor is yours, así que cuando quieras puedes compartir la pantalla. Vale, muchas gracias. Primero, pues gracias por la invitación. Compartir, pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, perfectamente. Perfecto, listo. Bueno, pues hoy les voy a compartir, les voy a contar un poco sobre el trabajo que he estado realizando este último año, acá en CIMNE, como comentario, que es sobre la clasificación de balsas frente a riesgo potencial usando Machine Learning. El orden de esta presentación va a ser, primero voy a hablar un poco sobre la clasificación de las balsas acá en España, una introducción sobre qué es Machine Learning, después les presentaré la metodología que estamos proponiendo y unas cuantas conclusiones al final. Entonces, para empezar, pues empiezo hablándoles de pues, qué es una balsa. Las balsas son estructuras hidráulicas que sirven para almacenar agua y su principal característica, digamos, es que no están dentro de un cauce, están fuera del cauce, entonces no están afectadas por factores hidrológicos. Sin embargo, estas balsas, la mayoría, están ubicadas en elevaciones altas, están cerca a zonas urbanas y a estructuras importantes. Entonces, en caso de que haya una rotura de una de estas balsas, los daños pueden ser bastante serios. En los últimos años, acá en España se ha empezado a hablar más de las balsas. Se estima que hay alrededor de 70.000 balsas en España, y por lo cual en el 2008 hubo una modificación del reglamento del dominio público hidráulico, en el que ahora se obliga a todos los propietarios de las balsas de más de 5 metros de altura y más de 100.000 metros cúbicos a que tienen que presentar un estudio de clasificación de balsas. Ahora es obligatorio desde el 2008. ¿Y cómo se hace ese estudio? Entonces el estudio dice, y la norma dice, que se debe seguir la guía técnica para la clasificación de presas en balsas, que es la última edición que tenemos acá en España, salió en noviembre del 2021. Y lo que dice esta guía es que es posible clasificar en 3 categorías las presas, las balsas y los embalses, que es la categoría A, la categoría B y la categoría C. Y cada una de estas categorías está dada por el nivel de daños, o la cantidad, más bien la cantidad de daños que se pueden generar debido a la rotura de la balsa. Por ejemplo, en la categoría A si son más de 50 propiedades, o también de la extensión. Entonces, antes de poder nosotros decir qué es categoría A, qué es categoría B, qué es categoría C, tenemos que saber cuántas zonas o cuántas propiedades están realmente afectadas o pueden presentar una afección grave. El mismo Real Decreto nos dice cuándo decir cuándo hay daños graves o cuándo no hay daños graves para las personas o los bienes. Y esto dice que vamos a considerar que hay una afección grave cuando el calado o la velocidad sea a un calado mayor a 1 metro, la velocidad a 1 metro por segundo, o que el producto de ambas sea superior a 0.5 metros cuadrados por segundo. Es decir, que si alguna de estos 3 criterios se cumple en un área de interés, vamos a decir que hay afección grave. ¿Y cómo sabemos que si
va a haber afección grave, cómo vamos a saber nuestros escalados y nuestras velocidades. Entonces la guía técnica nos dice que hay que hacer modelos hidráulicos bidimensionales. Dichos modelos tienen que ser capaces de recrear la rotura de una brecha y toda la onda de expansión de inundación a lo largo del terreno que puede estar en riesgo. Acá en las figuras vemos estos son los resultados de un modelo 2D que se hizo en IBER, de una balsa que se llama Rubial, que se encuentra en Alicante. Y podemos ver que hay muchos puntos rojos, y todos estos puntos rojos son los que se seleccionaron en el estudio que ellos hicieron para decir, acá estas zonas son importantes, puede ser que haya una vivienda, que haya una carretera, un hospital, lo que sea, y ahí quieren evaluar. Entonces, con el modelo bidimensional se extrae el valor de velocidad y de calado para todos esos puntos que nosotros queremos saber. Y ya sabiendo cuántos puntos van a estar en afección grave y cuántos puntos no están en afección grave, pues ahí sí podemos decir si es categoría A, si es categoría B o si es categoría C. Entonces, en resumen, todo este proceso, pues vemos que necesita tiempo, necesita dinero y necesita conocimiento ingenieril que muchas veces pues, los dueños de las balsas no lo tienen. Entonces, el objetivo de este proyecto es como facilitar este proceso. Queremos proponer una herramienta que solo usando las propiedades físicas de la base y del terreno sea capaz de dar una estimación aproximada de esa clasificación y del riesgo. Entonces, por ejemplo, es una maqueta que tengo, por ejemplo, si yo tengo mi balsa, yo soy la dueña del balsa Rubial, y quiero saber si en este punto va a haber riesgo o no va a haber riesgo. Entonces la idea es que yo sea capaz de meter todos los parámetros físicos, que más adelante les explicaré cuáles son, y que mi herramienta solo con un clic me diga es no grave o sí es grave. Y que yo sea capaz de hacerlo con todos los puntos que me interesen alrededor de mi balsa. Pero ¿y cómo va a funcionar esa herramienta? Esa herramienta va a estar funcionando usando un algoritmo de Machine Learning que ajustamos y calibramos con una base de datos. Entonces, ya teniendo clara cuál es la idea principal del proyecto, voy a explicar rápidamente como una introducción de Machine Learning. Machine Learning es una ciencia que estudia cómo reproducir sistemas que sean capaces de darnos unos resultados que nunca antes visto, sin necesidad de desarrollar operaciones internas, ni digamos en este caso, sin necesidad de hacer modelos 2D, sino basados en identificación de patrones dentro de los datos de entrada. Para ajustar modelos de Machine Learning se necesitan una base de datos como entradas. Generalmente esa base de entradas viene de mediciones reales de la vida real, o puede ser de experimentos en laboratorio, o por en nuestro caso de modelos numéricos. Y con esos datos que tenemos, los dividimos en dos partes, que son los conocidos training set y test set, que como su nombre lo dice, uno es para entrenarlo y el otro es para evaluarlo. En Machine Learning existen dos grandes grupos, los más conocidos, que son con supervisión y sin supervisión. Con supervisión son algoritmos que aprenden de relaciones de un input y de un output, de ejemplos hechos previamente. Y sin supervisión son los algoritmos que infieren información a partir de relaciones. Es decir, cuando lo entrenamos no le damos un output, no le damos datos de salida, sino solo les damos datos de entrada. Para este trabajo usamos un algoritmo con supervisión y específicamente de clasificación, ya que nuestro objetivo es dar una clasificación de ese riesgo o no en algunos puntos. Existen muchísimos algoritmos de clasificación que han mostrado muy buenos resultados en otras disciplinas, y uno de estos es Random Forest, que es el que escogimos. Random Forest es un ensamble, una combinación de muchos árboles de decisión. Y pues para los que no están familiarizados con el tema, un árbol de decisión es un modelo de predicción que, dado un conjunto de datos, fabrica diagramas con construcciones lógicas. Y así para dar un resultado final. Por ejemplo, esto es muy sencillo. Quiere decir si deberías comprar un carro o no. Y empieza con el color. Dependiendo del color, si es rojo o no, nos vamos por una de las ramas, y así con el modelo, etcétera, etcétera. Hasta el final el modelo me va a decir cómpralo o no cómpralo.
Esto es un árbol de decisión sencillo. Entonces, lo que Random Forest tiene muchos de estos árboles, hace muchos árboles, y al final lo que hace es un promedio de los resultados de cada uno de los árboles. Entonces, si tengo 100 árboles, hago un promedio de los 100 y ahí va a ser mi resultado final. Digamos, la ventaja del Random Forest es que cada uno de estos árboles de decisión está hecho con diferentes muestras aleatorias y con diferentes parámetros de entrada, lo que le da un valor de aleatoriedad y nos da mejores resultados que hacer solo un árbol de decisión. Entonces, lo que les decía, estos datos de aleatoriedad, estas muestras que son diferentes en cada árbol, se hacen con bootstrapping, no voy a entrar mucho en detalle en esto, pero en sí lo que hace es que bootstrapping es son muestras aleatorias con reemplazo. Entonces, puedo tener en mi primer árbol, puedo tener la misma muestra 2 veces, pueden haber otros que faltan y así sucesivamente. Y pero cómo sé cuántos árboles tengo que armar, cuántas muestras tengo que armar en cada árbol. Entonces, toda esta combinación se llama una calibración del modelo. Tampoco voy a entrar muy en detalle, que esa no es la idea de esta presentación, pero sí es importante saber que para encontrar esa combinación perfecta de parámetros es posible hacer una calibración que es haciendo muchos modelos, cambiando los parámetros y se escoge el que muestre mejores resultados, que muestre menor error al final. Entonces, como en un resumen, la metodología que estamos planteando se divide en 2 grandes partes, que es la generación de datos, que es como ya les había explicado, que pues para un modelo de machine learning necesitamos muchos datos de entrada, y otro que es ya realizar nuestro algoritmo de machine learning. Para la generación de datos lo que hicimos fue generar muchos casos sintéticos de rotura de balsas. Y para esto pues diseñamos una geometría sencilla y todos los modelamos usando Iber con una herramienta automatizada. Ya luego extraímos todos esos resultados, armamos una base de datos y con eso empezamos a ajustar nuestro algoritmo de Machine Learning. Lo validamos y ya con eso tenemos una herramienta para identificar si hay riesgo o no hay riesgo en zonas específicas y así poder hacer un análisis posterior de decir qué categoría es, A, B o C. Entonces les decía, primero empezamos para la construcción de la base de datos, empezamos construyendo nuestros casos sintéticos. Esta es la geometría que diseñamos, una geometría bastante sencilla, la vista en planta, y se divide en 3 zonas. La zona A, que es donde se encuentra la balsa, que es este rectángulo, y pues es la zona más alta. La zona B, que es una zona de transición, y la zona C, que es donde asumimos que puede haber un canal o una vía preferente donde el agua se va a ir moviendo. Esta geometría se construye con la combinación de los parámetros. Entonces, acá tenemos todos los parámetros que tenemos, que están las dimensiones de la balsa, están las pendientes transversales, longitudinales, el largo de esta zona de transición, etc. Y se hizo un muestreo aleatorio usando Latin Happier Curve Sampling y así pudimos crear diferentes muestras con diferentes diseños. Adicionalmente, decidimos usar 6 rugosidades diferentes, 6 coeficientes diferentes de mano. Entonces así diseñamos 200 casos sintéticos, 50 sin canal definido, y cada uno se modela con los coeficientes de mano. Es decir, que al final tenemos 1200 modelos para extraer los datos. Ya con nuestras geometrías diseñadas, lo que pasamos a hacer es a modelar en Iber. Así que pues como eran 1200 casos, pues tuvimos que hacerlo de una forma automática y para esto creamos una herramienta de automatización en Iber que es capaz de leer los archivos de entrada, con lo que hicimos la geometría, que es un archivo TXT, lee geometría, lee las propiedades de la brecha que queremos, dónde va a estar, qué tipo de brecha es, y el archivo de sondas, que esas ondas son los resultados. ¿Dónde quiero extraer mis resultados? Que acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, acá está mi brecha y yo quiero todos estos puntos azules. Yo le digo a Iber, extráeme los resultados en esos puntos, que es como si fueran mis puntos de afección.
Iber es capaz con esta herramienta de extraer el calado y la velocidad de todos estos puntos en función del tiempo, y nosotros al final lo que hacemos es sacar el calado y la velocidad mayor en cada uno de esos puntos. Ya que, si recuerdan, el Real Decreto decía que para saber si hay riesgo o no hay riesgo, va a estar con base en la velocidad o el calado. Entonces, con esto hacemos ya nuestra base de datos, que es una base de datos que tiene datos de entrada, que son todos nuestros parámetros geométricos, además que se me olvidó mencionar, como los sondas o los puntos de interés son un par de coordenadas en el espacio, pues tenemos que parametrizarlas en función de la base. Por eso que 3 parámetros adicionales se incluyen, que son estos 3, que son distancias desde la sonda hacia el eje de la brecha, hacia el canal preferente y hacia el dique donde se rompe la balsa. Con esto, entonces ya tenemos calado, velocidad en cada uno de esos puntos y podemos hacer una clasificación. Hicimos 2 clasificaciones, clase 0, clase 1, clase 0 cuando no se cumple ningún criterio, o sea, no hay riesgo, y clase 1 cuando se cumple uno o más criterios, que va a haber una afección grave. Así pues, ya teniendo la base de datos, ya podemos empezar con nuestra segunda parte de la metodología, que es empezar a armar nuestro algoritmo de random forest. Para eso, entonces, ya tenemos un training set que tomamos el 75% de nuestra base de datos y guardamos un 25% para evaluar. Y esta training set lo empezamos a analizar y nos dimos cuenta que el 62% de nuestros datos era clase 0. Es decir, que la base de datos está desequilibrada. Y esto puede presentar un problema para el modelo. Después puede que no sea capaz de distinguir bien entre las clases. Entonces, para garantizar que eso no pase, lo que se hace es un balanceo de los datos. Existen muchas metodologías también, pero en sí se dividen en oversampling y undersampling. Entonces cogimos una de oversampling, que es el SMOP, que si vemos acá las gráficas, donde está la original, lo que hace es generar muestras sintéticas de la clase minoritaria, que sería clase 1, y hacia el final tenemos la misma cantidad de clase 0 y clase 1. Y el random undersampling hace lo contrario, que lo que hace es eliminar aleatoriamente muestras de la clase mayoritaria, que es la clase 0, y nos queda en la misma cantidad. También tuvimos en cuenta que ese balanceo estuviera, digamos, equilibrado dependiendo del coeficiente de Mann. Es decir, que para todos los coeficientes tengamos la misma cantidad de muestras de clase 0 y de clase 1. Entonces ya con nuestra base de datos calibrados, pues ya tenemos 2 bases de datos, que es la que es con SMOT y otra con undersampling. Entonces empezamos a ajustar 2 modelos de machine learning diferentes. Que es RFOS es con SMOT, oversampling, y el undersampling. Esto es una gráfica de la calibración del modelo que les explicaba que puedo ajustar muchos de los parámetros para encontrar el mejor, que es con el menor error que podemos ver acá. Vemos que la diferencia no es mucho, pero pues, sin embargo, cogemos el menor. Sin embargo, esto no nos dice mucho del modelo. Existen diferentes medidas de precisión para evaluar los modelos de clasificación, siendo, digamos, la precision, recall, accuracy, el F-score, pero digamos, nos vamos a enfocar más en esta presentación en el recall, porque el recall es el que nos dice cuántas predicciones de la clase positiva el modelo es capaz de predecir, es decir, de la clase que más nos importa. Y en este caso, la clase que más nos importa pues es la clase 1, que es donde hay riesgo. Nos importa más saber que el modelo sea capaz de replicar esas zonas donde es clase 1, el modelo nos diga efectivamente es clase 1 y no nos diga que es clase 0. Así, estos son los resultados con el t-set, 25% de los datos que habíamos guardado. Y vemos las medidas de precisión y vemos que aunque el recall para el oversample es muy bueno, 0.99, el accuracy, que es como el valor, como el score en total de todo el modelo, es bastante bajo. Mientras que el undersampling no tiene más recall tampoco, pero es más bajo que el otro, pero el accuracy también es muy bueno. Entonces, esto, si vemos acá en la matriz de confusión, vemos que hay muchos clases 0 que son observadas,
que este modelo de oversample está diciendo que es clase 1. Es decir, estamos sobreestimando. Y esto lo podemos ver gráficamente. Estos son unos ejemplos sintéticos, como los mostré antes. Y cada uno de estos puntos son los resultados de Iber, la clasificación que nos da con los resultados de Iber. Y las manchas del fondo son lo que nos dice el modelo de Random Forest. Entonces, por ejemplo, en este caso vemos que la mancha de clase 1 es mucho más grande, mientras que la del undersampling sigue mejor la trayectoria de los resultados de Iber. Acá podemos ver otro ejemplo. Y acá vemos la sobreestimación total. Entonces, es por eso que decidimos seguir con el Random Forest undersampling para el resto del análisis del proyecto. Otra característica importante del Random Forest es que trabaja con probabilidades para escoger qué clase es la correcta, si es clase 0 o clase 1. Por ejemplo, acá vemos un mapa de uno de los casos sintéticos que nos muestra con qué probabilidad escogió cada una de las clases. Es decir, en este punto, el modelo dice que es clase 1, aproximadamente con 0.60 de probabilidad. Es decir, que entre mayor la probabilidad, el modelo está más seguro aún de que esa es la clase correcta. Y si nos damos cuenta en estas zonas de transición entre clase 0 y clase 1, las probabilidades son más bajas, están más cerca de 0.5. Eso nos quiere decir que de pronto el modelo no está tan seguro y la clase 0 y la clase 1 pueden tener probabilidades muy similares. Por defecto, Random Forest trabaja con un valor de 0.5. Es decir, si eres mayor de 0.5, esa es tu clase. Pero, sin embargo, esto se llama punto de operación. Ese punto de operación lo podemos mover. Y moviendo este punto de operación, podemos garantizar que el número de muestras positivas de true positive va a aumentar. Bajo mi threshold, entonces ya no mi punto de operación es 0.5, sino puede ser 0.4. Es decir, probabilidades mayores de 0.4, voy a decir que es clase 1. Pero sin embargo, aunque mejoremos ese valor y obviamente al mejorar en los true positive, el recall también mejora, la precisión va a disminuir porque puede haber un poco de sobreestimación. Entonces, por ejemplo, acá tenemos diferentes thresholds. Como decía, el 0.5 es el default. Y podemos ver también cómo se comporta en términos del coeficiente de Manning. Y podemos ver que aunque los valores son bastante parecidos a lo largo de todos los Manning, hay una pequeña bajada del recall para los Manning mayores a 0.5. Es decir, que digamos, se podría mejorar. Y esto se da porque las muestras para los Manning mayores son más pequeños, ya que escogimos el undersample. Pero entonces, ¿qué pasa si el threshold lo pongo menor a 0.5? Podemos ver que para todos, no solo para los Manning mayores, el recall ahí empieza a aumentar. Vemos de 0.68 aproximadamente a 0.8. Entonces, este punto de operación, este tipo de modelos de Random Forest nos permite hacer como un ajuste dependiendo de nuestro caso, ¿no? Hay que tener en cuenta qué tan importantes son las zonas alrededor de la base. Si sé que tengo estructuras muy importantes, entonces quiero llegar al detalle que me diga cuáles son los valores, cuáles son mis zonas con riesgo. Mientras si no tengo zonas que no son tan importantes, puede que con el threshold de 0.5 sea suficiente y no tenga que ajustar. Así que se preguntarán, ¿y todo esto cómo lo vamos a llevar a la vida real? Y eso tenemos resultados preliminares de eso, estamos trabajando ahora en esto. Entonces les decía, tenemos nuestra herramienta y usando herramientas GIS por el momento, lo que hacemos es, tenemos que identificar este eje preferente que no siempre se puede ver. Entonces, hay que usar herramientas de GIS, hay que usar otros métodos para encontrar estos canales, estas vías de drenaje y así encontrar todas las distancias de las que hablaba antes, la distancia de ese punto de afección al canal preferente, al eje de la brecha o al eje de la base. Entonces ya la idea es que el usuario sea capaz de ingresar todos estos datos a nuestra herramienta, nosotros le podamos decir, toma, estos son tus puntos que tienen afección grave.
Entonces los contamos, pueden ser contadas, son 5, son 6, entonces si son 6, 7, entonces categoría B, si encontramos que son 20, son categoría A, y por qué no poder dar todo un mapa de dónde están las áreas que están en riesgo y cuándo no están en riesgo, para dar una preclasificación de las bases. O sea, lo que queremos es facilitarle a los usuarios, facilitarle a los dueños toda esta tarea, que sea solo con un clic y que ellos sean capaces de verlo visualmente, tanto no solo con la palabra, sino también visualmente en un mapa. Así pues, como conclusiones, tenemos hasta el momento que este método pues, es una herramienta útil para propietarios y administraciones también que tienen que realizar todo este tipo de documentos, y así podemos dotar de mayor seguridad las bases que de verdad necesiten. Ya con esta identificación de zonas de riesgo, más un análisis de las zonas, del uso de las zonas, que era lo que hablaba, ya podemos dar una preclasificación, lo que les decía, ya puedo decir que es categoría A, categoría B o categoría C, con el número de afecciones que tengo. El modelo se puede ajustar usando el punto de operación, que es lo que les contaba, menos de 0.5, para tener mejor recall o mejor estimación de las zonas 1, dependiendo de la importancia de la balsa. Y pues, como última conclusión, actualmente seguimos verificando la validez del método para la aplicación en balsas reales. Y eso sería todo. Muy bien, muchas gracias Natalia por esta interesantísima presentación. Bueno, no lo comentaba al principio, pero hoy me acompaña otro miembro de la YPM, que es Daniel Valero, que nos acompañará ahora en la parte de preguntas y respuestas, así que la gente del chat se vaya animando, ¿no, Dani? A poner alguna pregunta para Natalia. Eso es. Gracias, Manu, y gracias, Natalia, por la presentación súper interesante. Yo tengo ya preguntas. Gracias. Si no hay nadie delante. Pues mira, nos piden paso desde el chat. Un compañero nuestro, Ronnie Araneda. Bueno, estoy yo ahora mismo de piloto del Zoom, así que si hago algo mal, pues lo siento. A ver si acabo de dar acceso a Ronnie, a ver si puede hablar. Hola Ronnie, estás muteado. Si no, pues mientras va conectando el micro. Vale. Bueno, al final dejo la pregunta en el chat. Pues podemos leer, tal vez. Sí, dale ahí, Dano. Dice Ronnie, hola, muy buena presentación. Una pregunta es, ¿sería posible usar otros modelos de Machine Learning? Entiendo que en vez de Random Forest estaríamos pensando en Neural Networks. Perdón, estoy sin micro. Sí, claro, es posible usar otros métodos. Pero digamos que lo importante, vamos, para nosotros en este proyecto no es evaluar como evaluar qué método es mejor, sino usar las herramientas ya disponibles para hacer nuestro trabajo. Entonces, por eso, usamos Random Forest está funcionando, entonces por eso no tenemos la necesidad de ir a buscar otros modelos. Obviamente, cuando tú empiezas un proyecto y no sé, empiezo con Random Forest y no me da buenos resultados, pues me voy a otro y me voy a otro hasta que encuentre como el mejor modelo que se ajuste a mis necesidades. Yo tengo una pregunta. Si Ronnie se da por satisfecho, parece que sí, muchas gracias. Bueno, mi pregunta es sobre las guías técnicas que has mencionado al principio, Natalia. Sí. No tienes por qué sabértelo todo, pero me ha llamado la atención. Mencionas que el dueño de la presa o del embalse o la balsa está obligado a estudiar con modelos bidimensionales los daños, ¿no? Y me preguntaba si hay algunos requisitos para estos modelos 2D o cualquier modelo 2D es suficientemente bueno. La guía técnica también da como unos requisitos de el modelo que tiene que ser capaz de hacer, no puede ser cualquier modelo. Sí, tiene que tener módulo de sedimentos, tiene que poder hacer el hidrograma de salida, etc. Hay unos requisitos mínimos. ¿Y también en cómo montas el modelo? También. Y en los escenarios, en la guía está todo el paso a paso. Muy bien. Parece que tenemos otra pregunta, esta vez de Carlos Barbero. Buenas tardes, muy interesante.
¿Habéis contrastado el resultado de la aplicación de Machine Learning para proponer una clasificación X versus el resultado de dicha propuesta de clasificación recurriendo a técnicas convencionales? No sé si la pregunta sería em, Creo que si lo he ¿cómo de bueno? evaluado con un modelo real. Ujú. Para muchos casos, claro. Para mucho, bueno, digamos, eso es lo que en este momento estamos validando el modelo con datos reales, que era, digamos, lo último que les mostraba, que es la bolsa rubial, que son los datos que tenemos en este momento. Y el modelo está mostrando buenos resultados. Obviamente es muy difícil, digamos, esta bolsa solo tiene 70 puntos de afección. Entonces, para el modelo es muy difícil al ojo 70 puntos. Por eso, digamos, ya cuando tenemos un mapa, cuando tenemos una malla, no sé, 1 kilómetro por 1 kilómetro, es más fácil ver la tendencia que un punto en específico. Pero en el momento estamos trabajando en esto y pues a futuro se espera poder validarlo con muchos casos. No sé, el tema de una balsa, a diferencia de una presa, es que pueden haber múltiples secciones de rotura. Podría romperse en Sí. cualquier punto. Si nosotros, digamos que lo estamos haciendo como este es el peor caso. El peor caso es para donde esté la mayor pendiente, donde esté toda la mayor afección. Estamos asumiendo que este es el peor caso. No sé si Carlos se da por satisfecho o puede encender el micrófono. Tenemos una pregunta de Daniel Valero, que no es Daniel Valero, es Mija Werner, que Hija. está utilizando mi enlace. Gracias, Natalia. Muy buen trabajo. Una pregunta en inglés, quizás Daniel traduce. In selecting the threshold to balance recall and precision, I was not clear if there is a difference to the impact of FN or FP, and if considering different impacts for each would influence in the selection of a threshold in the model. Do you prefer recall or precision? False negative, and false positive. Sí. Sí, claro, no sé si prefiere que le conteste en inglés. Él me entiende. Él te entiende y él Él me también lo habla. entiende. Claro, la selección del threshold impacta los true positives, pero lo que sea también, como que digamos, no sé, digo, la parte mala es que los false positives también van a aumentar. Entonces, digamos que sí hay que tener mucho cuidado hasta dónde vamos a bajar ese threshold, porque si bajamos mucho, porque quiero que todo sea mi true positive, pues no estamos haciendo nada. Entonces sí hay que hacer, digamos, sí hay que hacer como una calibración en ese threshold, de hasta dónde me puedo. Hay un par de preguntas también en la sección de preguntas y respuestas. De hecho, creo que Marcos se acaba de lanzar por el chat, pero bueno, vamos a ir por orden, que está Gonzalo en espera. Gonzalo, también compañero, hace la siguiente pregunta para ti, Natalia. Bueno, hola Natalia, ¿podrías profundizar un poco en cómo hiciste la automatización de los casos en Iber? ¿Cómo modificar la geometría de cada modelo de forma automática? Bueno, esa automatización la traje con Marcos, que él está acá, que ellos saben cómo manejar y ver totalmente. Pero en sí, yo no modificaba la geometría en la herramienta, sino en el archivo de entrada. Lo que hice yo generar todas las geometrías aparte, está cambiando anchos, pendientes, etcétera, hacia archivos TX3 de puntos X, Y, Z, que Iber es capaz de leer y unir con superficies y hacer la match. En sí, la herramienta no cambia la geometría, sino yo le doy la geometría. Claro. Tú, digamos que cambias la geometría, digamos, global, los datos de entrada Exacto. de contornos, digamos, y luego el mallado ya que dependa de Iber. Exactamente. Y ahora sigue uno de los máster de Iber, que está aquí presente en el chat, otro compañero de la SpainWayPM, Marcos Sanz, te pregunta, excelente presentación, Natalia. Una pregunta, ¿crees que esta metodología sería replicable, por ejemplo, para evaluar la peligrosidad por inundación fluvial? Totalmente. Esa metodología se puede replicar en muchos campos. Lo importante es que tengamos los datos de entrada. ¿Cómo generar esos datos de entrada? Y podemos hacer maravillas. Actualmente un compañero está trabajando en predicción de inundaciones con Machine Learning acá en CIM de Madrid. Creo que va a ser bastante interesante también ver este riesgo de inundaciones. Aprovechando, pone Marcos, claro,
no digas eso que me vas a dejar sin trabajo. Lo siento. No, bueno, respecto a este comentario también luego voy a hacer un apunte, pero aprovechando la pregunta un poco que lanzaba Marcos, y era que en uno de los parámetros del algoritmo de Machine Learning en que te estabas centrando, que daba buenos resultados, que era el caso donde se predecía la clase 1, pero en cambio había el otro indicador que era las predicciones de la clase 0, daba bastante mal, o sea que estabas como sobreestimando el número de clase 0 a nivel de riesgo, bien sea por rotura de balsas o inundaciones. Tener un indicador tan bajo en ese sentido también supone un impacto ingenieril, por así decir. O sea, si estás sobreestimando zonas de riesgo que realmente no se produce un riesgo, tiene un impacto económico, social, incluso medioambiental. Claro. Sí, claro, pero sí, digamos, cuando tenemos una sobreestimación en el modelo, eso puede decir que pasamos de una categoría B a una categoría A y eso a los dueños implica que tienen que hacer otros arreglos y demás que se puede ver económicamente. Entonces, digamos que por eso también esto es como, queremos dar, tampoco podemos decir, esto es categoría A, punto y punto, sino, si yo tengo que es categoría A, preocúpate y ve y haz todo el análisis porque puede que sea categoría A, pero puede que sea categoría B, yo me puedo estar equivocando. Mientras que si ya te digo que es categoría C, tú puedes estar más tranquilo. Entonces, es como una preclasificación. Tampoco no te va a decir que esto el dueño va a decir acá y va a decir, no, porque los de Cigna me dijeron que esto es A, entonces voy a ir allá a la administración. No, hay que hacer un análisis. Vale. Hay otra pregunta en el chat de Dani, si quieres darle ahí. Está bien. Es Carlos Barbero. No sé si podemos darle entrada a Carlos, que creo que tiene además background en el tema. Carlos. Pues no sé si le interesará tampoco. Sí, mira, yo le voy a dar permiso para hablar si tiene micrófono. Y así. Hola, Carlos. Hola, ¿se me oye? Sí, perfectamente. Sí, perfectamente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, oye, muy interesante lo que explicáis. Eso de background es mucho decir. Muy interesante lo que explicáis. No, claro, es que estas tecnologías están muy en boga. Y no solamente a nivel de optimización de procesos varios en seguridad de presas, ahora nos vamos a meter nosotros, yo trabajo en la Agencia Catalana del Agua, nos vamos a meter con el tema de auscultación, predicción de comportamientos y demás, ¿no? Y el tema de clasificación, que es un aspecto que pesa mucho a nivel de gasto por parte de un titular, aunque sea un estudio relativamente sencillo, tiene sus implicaciones económicas, más allá de su importancia, ¿no? Porque la diferencia entre quedar clasificado en C, A o B, pues tiene unas repercusiones importantes, ¿no? Bueno, entonces la última pregunta que os planteaba es, a nivel de todo ese cóctel que hacéis de casos que metéis en el modelo para que aprenda, las brechas de rotura y tiempos de rotura, que al final es lo que confecciona el hidrograma de rotura y la mancha de inundación, ¿esto atendéis a las fórmulas que orienta que aproxima la guía técnica o habéis hecho secciones de rotura variables No, por otra metodología? no, esto está hecho con las fórmulas que nos da la guía técnica. Iber tiene implementado en su tool de Bridge, tú puedes decir, con la guía técnica española. Y nomás tú diciéndole la ubicación de la brecha, el ancho y la profundidad de la brecha, él es capaz de hacer todo el cálculo para el caudal de salida, para el hidrograma, para los tiempos, con las ecuaciones de la guía técnica. Eso está implementado en Y esto, por ejemplo, yo como titular a nivel, ¿no? de aquí unos años, cuando esté validado con respecto el uso de la metodología tradicional, ¿no? Del estudio de la traslación del hidrograma de rotura, una vez esté validado, ¿cómo, o sea, ¿cuál sería la propuesta de cara a un titular? Es decir, yo soy propietario de una balsa y digo, tengo que hacer la propuesta de clasificación, ¿no? ¿Qué me va a costar esto? Y no hablo ahora del producto de negocio, ¿no? Pero ¿qué me va a costar con respecto a un cálculo convencional? Cuando, por ejemplo, la topografía es uno de los aspectos que más pesa en esa clasificación, ¿no? Porque luego modelizar, una vez tienes una topografía bien hecha, sobre todo para balsas pequeñas, que necesitas un detalle que a veces la topografía en abierto
pues quizás se queda un poco corta, ¿no? Las manchas de ondulación se pueden quedar entre dos curvas de nivel, con lo cual ya has perdido mucha precisión. ¿Esto cómo se podría plantear? No sé si quizás es una pregunta muy avanzada. Sí. A lo mejor insertado en Google Maps, ¿no? Haces un par de clics. Digamos, hay que tener en cuenta que, digamos, como esto es un tema, digamos, tan amplio, digamos, porque, digamos, todas las topografías son diferentes, todos los casos son diferentes. Entonces, como que Sí, lo que tratamos de como hacer una simplificación, pero tampoco era muy simplificada, ¿no? Entonces, que si sí, la sí. fotografía es muy complicada, entonces ya no va a servir. Entonces, digamos que por eso estamos en este momento de cómo vamos, esa geometría simplificada que diseñamos, cómo la estamos pasando de lo real a lo simplificado. Y eso es lo que estamos trabajando en este momento. Que es lo que les decíamos, que estamos trabajando con herramientas de GIS. Sí. Pero sí, obviamente eso lo estamos teniendo en cuenta, que no todos los casos son iguales y eso lo tenemos que tener en cuenta. Y no todas las topografías son iguales. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, y felicidades por el trabajo. Gracias. No sé si tenemos más preguntas, Manu, o puedo volver Sí, a la carga. lanza tú. Entiendo, Natalia, que los modelos que estás desarrollando son todos flujos supercríticos, ¿verdad? Y entonces todos se trasladan más o menos por el cauce e inundan los laterales. Pero si tuvieras algún objeto, algún bloqueo, a lo mejor tienes un remanso, un flujo subcrítico, el comportamiento es totalmente distinto. Todo esto sería totalmente un entrenamiento totalmente diferente que Diferente. tendrías que incluir. Claro, entonces ya nos tocaría, digamos, esos casos atípicos, nos tocaría también entrenarlos y meterlos en el modelo. Y sería un parámetro adicional, ¿no? Tengo una obstrucción en tal lado, tengo una en tal lado. Yeah. Y ya es adicional. Y a lo mejor, ahora que estamos también con las preguntas, un poco más de tu perspectiva, que estás más metida en el tema, ¿crees que en algún momento podéis llegar a estar homologados para cumplir la guía técnica también? ¿Podréis ¿Está la llegar a idea? ese punto? A lo mejor tenéis que meter un modelo de transporte de sedimentos. De pronto, algo más. Sí, no, sí, pero digamos, todo este proyecto está atrás de otro proyecto que tenemos acá en Chile que se llama Acrópolis, que trabajamos con otra empresa. Y digamos que la propuesta, vamos a eso, de que podamos dar una herramienta que de verdad se pueda usar, o sea, que esto no quede en teoría, sino que quede en la práctica, de verdad. Y es más, en la nueva guía técnica nos nombran que ya hay gente haciendo la clasificación usando Machine Learning, en algún lado hay que decir. Yo con respecto a eso, de introducir como nuevas funcionalidades y un poco también a raíz del comentario que ponía antes Marcos, de que lo ibas a dejar sin trabajo. No lo voy a entrar. No, o sea, más que una pregunta es una reflexión, y es este tipo de metodologías con esta aplicación, o sea, sí que es verdad que simplifica mucho, digamos, los inputs, los datos de entrada, pero por ejemplo, en este trabajo que muestras, digamos que toda la base de datos que utilizas para entrenar y luego testear los algoritmos están generados con Iber, que se basa, digamos, en Physical Based Model, digamos, basado un poco más en fenómenos físicos, y además lo haces digamos, como ejemplos reducidos, sencillos, dentro de muchas casuísticas, ¿no? Diferentes condicionantes. Entonces, mi reflexión o pregunta va si ya haces el esfuerzo o ya tienes contrastado esa forma de hacerlo en Iber, ¿por qué, o sea, ¿por qué dar el salto, digamos, al Machine Learning o a este tipo de algoritmos que digamos, que se alimentan a su vez de los datos obtenidos o de los resultados obtenidos de, por ejemplo, softwares como Iber? Digamos que un poco el algoritmo está, entre comillas decirlo, sesgado a lo que ya da el modelo, por ejemplo, en este caso, bueno, digo Iber porque es el que utilizas en este caso. Pero creo que no te entendí. O sea, ¿cuál es tu...? O sea, ya te digo que es más casi una reflexión o pregunta, que es eso. Y, digamos, la generación de este algoritmo se basa al final en los resultados que tienes de Iber.
Entonces, que ya el algoritmo en sí está un poco sesgado, entre comillas, a lo que salga de Iber. Entonces, dentro de esa comparación, a la hora de testear de si está bien o mal, se está haciendo siempre frente al modelo de Iber, sin tener, porque nunca se tienen y es muy difícil obtener datos experimentales con los cuales entrenar o testear la herramienta. Entonces, en ese sentido, mi pregunta es, no, ya que está la metodología preparada para utilizar Iber, ¿cómo de ventajoso es el Machine Learning para no utilizar Iber y sí utilizar la herramienta? Porque es que la herramienta, tú te vas a saltar todo eso de Iber. O sea, esa es la ventaja. O sea, si el modelo está sesgado, digamos, pero porque obviamente solo usaba Iber y pues no teníamos datos reales, desafortunadamente. Pero o sea, la idea de tú como dueño no tengas que hacer modelo, que te vas a saltar. Yo ya hice todo ese trabajo por ti. Tú vas a entrar a la herramienta, vas a decir, estos son mis datos, y con un clic te voy a decir qué categoría es, o con dónde hay riesgo y dónde no hay riesgo, y al final contamos y te digo qué categoría es. Esa es la ventaja. Como un Google Maps. Como un Google Maps, exactamente, sí. Oye, Natalia, y en cuanto a los casos reales, ¿no habéis considerado reproducir algo como Aznalcóllar, Brumadinho, alguna catástrofe donde hay algunos puntos identificados inundados? Sí, pues sí, esa es la idea del problema, es conseguir los datos, pero si hay datos reales podemos compararlo con cualquier caso real. Pero sí, respecto a mi reflexión, también me ha respondido lo mismo, no, digo, me ha respondido lo mismo Marcos en el chat, y de que comentas estos casos, precisamente Marcos, en uno de los webinars sí que presentó ese tipo de resultados, ¿no? Que es lo que a mí, por ejemplo, me parecería interesante de ver, comparar ahora a la hora de la verdad, entrenarlo o probarlo frente a datos experimentales, que esos índices que nos daban. Sí, claro. Sí, no, sería interesante ver casos. Pero luego también el acceso a información. Lo que Natalia plantea es accesible a cualquier persona que viva en esa zona sin tener ni idea, ¿no? Sí, esa es la idea, facilitarle lo mayor posible. Dame esa distancia, dame esto y ya. Esa es la idea, porque o sea, digamos que la problemática es eso, que muchos de los dueños, pues, porque igual estas son en zonas agrícolas y así, pues no tienen cómo hacerlo o no tienen ni idea cómo ¿Y hacerlo. cuánto tiempo tienes para montar esto, Natalia? ¿Cuánto te queda para resolver el problema? Este año. El proyecto termina este año y mi doctorado acaba el otro. ¿Has visto? Perdón, no sé si... No, solo iba a decir que viendo que está aquí Marcos en el chat, Sí. le voy a dar permiso para hablar, por si quiere, dale paso. Sí, sí. si quiere comentar algo, porque la verdad, igual también no tiene micrófono como le pasa a Barrón, pero pues si... perdona, Dani, que estabas hablando. No, solo quería decir, a lo mejor Natalia, no sé si sigues, ahí han habido bastantes desarrollos estos últimos 2-3 años en Machine Learning y mecánica de fluidos. No es exactamente lo que tú haces, pero hay gente trabajando en desarrollar modelos de turbulencia que aprenden de datos y estos modelos de turbulencia son más precisos que todo lo que hemos intentado meter en ecuaciones semiempíricas anteriormente. Supongo que no hay una transferencia real, pero... está explotando, ¿no? Estos últimos 2-3 años. Sí, pues lo que digo, el grupo que yo estoy en CIMNE se llama Machine Learning, Ingeniería Civil. Literal, solo trabajamos con Machine Learning, que les decía, está lo de las inundaciones, está lo de las fallas de las presas, también están trabajando, los tipos de fallas. Y CIMNE viene de elementos finitos, de modelos numéricos, a lo mejor sois de los Estamos primeros convirtiendo. en cambiar. Bueno, no sé si tenemos a Marcos ahora sí. Hola, Marcos. Hola, ¿me escucháis? Sí, alto y claro. Gracias por darme paso. Nada, solo felicitar a Natalia porque la verdad que está haciendo un gustazo trabajar con ella. A mí esto del Machine Learning me queda un poco lejos, pero poco a poco voy entendiendo un poco qué es lo que hace.
y qué es lo que me va a dejar de hacer a mí. Porque Claro, yo intenté defenderte, Marcos, de que sigues teniendo trabajo. no, pero bueno, todo sea por el bien de la sociedad para que, en este caso, pues con una herramienta como esta, los propietarios se puedan ahorrar dinero y la administración, en el caso de Carlos Barbero, tenga una herramienta que les permita priorizar inversiones. Es decir, que a la larga tú tienes, lo ha comentado Natalia al principio, en España hay 70.000, alrededor de 70.000 balsas. ¿Vale? No todas se tienen que clasificar, solamente aquellas que cumplan los criterios, pero la verdad que son muchísimas y no todas están clasificadas. Y bueno, esto Carlos lo sabe perfectamente en Cataluña cuántas hay por clasificar, pero con una herramienta como esta tú podrías decir, vamos a hacer un check, vamos a comprobar cuántas tenemos, vamos a hacer, a meter los datos que Natalia ha dicho que se tienen que poner en la plataforma y ver cuántas me dan tipo A. Y todas aquellas que tienen tipo A, entonces tú priorizas el estudio completo o obligas o empujas un poco al propietario a que haga ese estudio completo para que realmente te saque pues, los mapas de inundación y en el caso de que sea tipo A, pues tenga que hacer toda la serie de documentos, de planes de emergencia, etcétera, que se tienen que hacer en caso de que la categoría de la balsa sea tipo A. Entonces, esto es la gran idea en la que estamos trabajando y que seguramente saldrá este año o el que viene. No te preocupes, Natalia. Ah, bueno. Muy bien, pues muchas gracias, Marcos, siempre por tu colaboración y por dejar claro este punto. Y bueno, Dani, no sé si te quedan más preguntas en la recámara. Yo también tenía algunas cuantas más, pero... No, yo estoy más que satisfecho y muy contento de ver el trabajo de Natalia, que por cierto fue estudiante nuestra en IHI Delft. O sea que un gustazo ver el trabajo de Natalia. Mira. Muy bien, pues se ha quedado Marcos de la conversación. Pues nada, antes de dar por terminado el webinar, tenemos el anuncio importante que anuncié ahora por la tarde en Twitter. De hecho, voy a compartir pantalla para que se vea bien. Ahora estáis viendo, ¿no? Sí. Se ve ya. Esta es nuestra página web dentro del dominio de la IHR. Y aquí en actividades ya se puede ver... pues, ¿Qué quieres anunciar, Manu? ¿Qué te estabas guardando? Nos estabas guardando esto, Dani. Vamos a lanzamos ya ahora aprovechando el webinar con Natalia, de forma oficial, lanzamos este concurso, Share with Spain VPN. Es un concurso que, bueno, tomamos un poco de referencia el día 22 de marzo, que es el Día Mundial del Agua, y para lanzar, digamos, esta iniciativa que básicamente será a través de Twitter. Es un concurso pues un poco al mejor tweet, ¿no? que recibamos en la Spain VPN en el siguiente mes. Como se puede ver aquí en la imagen, de hecho voy a hacer un poco de zoom para que se vea mejor. Bueno, aquí podéis consultar las bases de este concurso, pero habrá premios, tendremos 2 categorías de premios, tanto al tweet con más likes como el tweet, pues el mejor tweet o el tweet más original, que será seleccionado por un jurado de especialistas. Aún tenemos que decidir quién es el jurado, tenemos candidatos. Pero... ¿Y quién es especialista? Bueno, en el sector buscaremos algún, no sé, director de tesis o algún compañero que nos ayude y probablemente algún miembro también de la propia directiva de la Spain VPN. ¿Cómo participar? Pues será sencillo porque habrá que seguir, por supuesto, nuestro perfil en Twitter. Así que, Natalia, si no tienes Twitter, este es un buen motivo para hacértelo. Hacer retweet a la publicación que haremos mañana, anunciando oficialmente en Twitter este concurso,
Y eso, publicar un tweet incluyendo tanto un vídeo o una foto en el que se resuma la actividad de cada uno, ¿no? Tanto puede ser profesional como más también del campo dentro de la investigación. Siempre antes del 22 de marzo. El 22 de marzo va a ser el deadline, digamos, para realizar esa publicación junto a los hashtags IHR y ShareWithSpainYPN. Este era el anuncio que os queríamos dejar para, antes de cerrar el webinar. Perdona, Natalia, un poco Tranquilo. la cuña publicitaria que acabamos de meter, pero bueno, para los que estáis aquí conectados a esta sesión, ya lo sabéis, desde hoy mismo, mañana lo anunciaremos oficialmente en Twitter, pero desde ya queda abierto este concurso para todo el que quiera participar, cumpliendo esos requisitos. En la web están las bases para quien las quiera consultar en más detalle. Y no sé, ¿cómo veis, Dani? ¿Tú ya tienes pensado una publicación? Porque eres muy activo en Twitter, así Sí. que no sé si tienes pensado ya algo. Soy activo, pero no me llevo muchos likes, o sea que no vale la pena ni que lo intente. Bueno, pero por lo menos, ¿no? Algo se nos ocurrirá y bueno, hay tiempo. Bueno, y Natalia, ¿cómo lo ves? ¿Tú te animarías a Me animo, participar? sí. Ya mismo me abro mi Twitter y me animo. Empiezo a pensar. Seguro. Muy bien, muy bien. Pues nada, queríamos cerrar con este anuncio y nada, dar las gracias a Natalia por haberte conectado y habernos explicado un poco en lo que estás trabajando ahora mismo dentro de CIMNE. Muy interesante la investigación. Espero que, como decía Marcos, en los siguientes meses o años se pueda haber plasmado ese fruto en las normativas técnicas, que es siempre el objetivo de los trabajos desde el punto de vista de ingeniería. Y nada, gracias también a ti, Dani, por conectarte hoy para un poco liderar esta parte de preguntas y respuestas. A ti, Manu, y nos vemos pronto y un saludo, Natalia. Me da igual. Gracias por la Cuidaos invitación. mucho. Gracias a todos por estar en un webinar más y nada, nos vemos en el próximo mes. Tendremos en marzo el cierre del concurso y webinar de la SpainYPN. Muchas gracias y un saludo a todos. Chao, chao.